Bien, volvemos al set de televisión aquí del Jurado Nacional de Elecciones y me acompaña, como ya lo habíamos anunciado antes de la nota, Jessica Clavijo, y es secretaria general del JNE, el Jurado Nacional de Elecciones, para poder conversar. Jessica, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Jorge, muchas gracias por la invitación y realmente un gusto poder acompañarlos en esta edición del noticiero que veo está desarrollando precisamente temas ya encaminados a lo que serán estas elecciones generales 2026. Sí, precisamente el día de ayer ya se ha informado de manera oficial esta distribución de escaños, ¿no es cierto?, para el próximo Congreso Bicameral, que no es otra cosa que los curules, ¿no es cierto?, los curules que nosotros conocemos desde el Parlamento Nacional y que van a ser ocupados por los futuros diputados y los futuros senadores. Son, en tanto, 190 representantes, ¿no es cierto?, que nos van a representar, valga la redundancia, en el próximo Parlamento Bicameral. Son 130 diputados y son 60 senadores. Al hablar de distribución de escaños para el próximo Congreso Bicameral, por supuesto hay una gráfica que también vamos a presentar en cualquier momento. Estamos hablando prácticamente de 190 digamos, parlamentarios, ¿no es cierto? Y ya está distribuido los escaños. Así es. Mira, Jorge, creo que en primer término me gustaría comentarle a la ciudadanía que nosotros ya estamos trabajando en todo lo que son las actividades preparatorias de estas elecciones generales 2026. Si bien es cierto, la convocatoria será hacia el mes de abril de este año, ya no falta además mucho, la maquinaria ya está activa, porque nosotros debemos ya organizar tanto temas logísticos, personal y también emitir la reglamentación correspondiente. Tú recordarás que hace poco, precisamente el 15 de enero de este año ya salió promulgada la ley 32245, que establecía también algunas precisiones en relación a lo que será este retorno a la bicameralidad. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones debe ir ya tomando acción sobre lo que es el marco vigente y la reglamentación y las disposiciones normativas para que además no solo la población, sino sobre todo también las organizaciones políticas conozcan las reglas claras de lo que serán estas elecciones 2026. En varias misiones de observación, Jorge, te comento, varias de las recomendaciones que iban brindándonos los observadores era la necesidad de contar con reglas claras. Es por eso que ya se ha emitido esta resolución que establece cuál será el número de escaños que corresponde a cada una de las circunscripciones. Si quieres podemos conversar en un primer término de lo que sería la Cámara de Senadores, que tiene esta particularidad de tener el distrito electoral único y el distrito electoral múltiple. Sí, antes de eso vámonos con los gráficos. Ahí tenemos unos gráficos, ¿no es cierto?, que ya ha preparado nuestro equipo de producción. Ahí vemos la conformación del Parlamento, como decíamos Jessica, que nos acompaña aquí en el set de televisión. Son 130 diputados, es decir, se mantiene el mismo número de congresistas, porque ahorita es una sola Cámara, pero ya en Congreso Bicameral se mantiene la cifra de 130 diputados, pero se le agrega 60 senadores. Esa es la primera gráfica para que nuestros amigos que se conectan a la señal de JNE TV por el 516 de Movistar y también por redes sociales puedan observar la distribución a vista rápida de lo que será el próximo Parlamento Bicameral. Vámonos con la siguiente gráfica, por favor. En la siguiente gráfica ya podemos observar los 60 escaños que corresponden a la Cámara de Senadores, es decir, 30 del Distrito Electoral Múltiple y se le adicionan los 30 del Distrito Electoral Único. Ahí la pregunta es, ¿a qué nos referimos con Distrito Electoral Múltiple y a qué nos referimos con Distrito Electoral Único, Jessica? Correcto. Bueno, Jorge, justo para dar un primer comentario respecto al gráfico anterior, si me permites. El anterior, ¿no? Sí, recordemos que hoy por hoy lo que vamos a tener hacia el 2026 va a ser un Congreso bicameral, ¿no? En ese sentido, si hasta el momento tenemos 130 congresistas, ahora vamos a tener que cambiar un poco ya la lógica de lo que vendría a ser nuestro Parlamento Nacional, porque tendrá dos cámaras. Incluso hay la posibilidad de que este número aumente, ¿no?, en las siguientes elecciones, pero hoy por hoy lo que tendremos es 130 diputados y 60 senadores, ¿no?, que son diferentes a los 130 congresistas que tenemos actualmente. En la siguiente gráfica, como tú bien has mencionado, si nos referimos al Senado, vamos a tener 60 escaños. De esos 60 escaños, la norma que ha establecido, que 30 serán elegidos por distrito electoral múltiple. Ahora, para poder comentarle a nuestros amigos que nos acompañan, ¿qué es un distrito electoral? Un distrito electoral es un espacio en el cual tendremos, por ejemplo, una autoridad, habrá electores, ¿no?, que votan para sus autoridades, y es así que, haciendo como una dinámica, podríamos imaginarnos el Perú
dividido en 27 distritos. Claro. 27 distritos. Que son, solamente para puntualizar, digamos, ¿no es cierto?, los 24 departamentos, Lima provincias, la provincia constitucional del Callao y los peruanos residentes en el extranjero. Ahí se cumplen, digamos, los 27, la cifra de 27. Correcto. Esos serían los 24 y si regresamos al gráfico, podríamos ver que a todos ellos les va a corresponder un escaño, ¿correcto? Tenemos un escaño que le corresponde a cada uno de ellos. El Callao, Lima Provincias, La Libertad, Moquegua tienen uno, salvo Lima Metropolitana, al cual le corresponden 4 escaños. Y esto en función a la proporción de habitantes que hay en Lima, digamos, en retrospectiva o en diferencia de las otras regiones del país. ¿Se entiende así? Se entendería que el legislador lo que ha tratado es de asegurar efectivamente que haya representación de todos los departamentos y además le ha dado una cifra adicional al caso de Lima, porque además el saldo, que son los otros 30, van a ser elegidos ya no haciendo esta división de los distritos electorales, sino a través de lo que sería el distrito electoral único. ¿Cómo se grafica esto? Por ejemplo, alguno de los departamentos, vamos a escoger Cusco, van a elegir a un representante a través del distrito electoral múltiple. Apurímac elegirá a un representante a través del distrito electoral múltiple, Lima 4 representantes. Sin embargo, el resto va a entrar a ser electo en relación a todos los candidatos que presenten las organizaciones políticas y será elegido por todo el Perú. Como se ve en el gráfico, ya en el mapa del Perú en azul oscuro, ya no va a haber una división del país, sino en distrito electoral único. Claro, ese es en función a esta gráfica que nos muestra un poco lo que va a ser el Senado, ¿no es cierto? Que es la Cámara reflexiva, la Cámara en segunda instancia que tenía el Parlamento antes de 1992, ¿no es cierto? Y que ya luego en una reforma con la Constitución de 1993 cambia a una sola Cámara, regresamos a un Congreso bicameral. Vámonos con la siguiente gráfica. Y en la siguiente gráfica, equipo de producción, ahí está, ya podemos observar lo que es la distribución de escaños para elección de candidatos a la Cámara de Diputados. Igual, la misma pregunta, son escaños distribuidos por el número de electores, son 102 escaños, y en el caso del distrito electoral múltiple son 28 escaños. Digamos, esta diferencia para que más o menos nos puedas un poco explicar, y hay que también mencionar, ¿no es cierto?, de las regiones que están ahí, la distribución y también que se incluye la representatividad por los peruanos residentes en el extranjero. Así es, en ambos casos tenemos nosotros la votación de los peruanos en el extranjero, tanto para senadores como diputados. En el caso de diputados, Jorge, como verán en el gráfico, lo que está en color rojo son aquellos escaños que se están distribuyendo por distrito electoral múltiple. De la misma manera, el legislador lo que ha previsto es que haya una cifra fija, estable, en todas las circunscripciones. Ahí, por ejemplo, vemos nuevamente el Lima Provincias 1, La Libertad 1, Pasco 1. Sin embargo, a los peruanos en el extranjero en esta oportunidad le ha dado 2 escaños, únicamente 2 escaños. En color azul veremos la distribución que se va a hacer ahora sí en relación a la cantidad de electores que hay en cada una de las circunscripciones. Es así que se ha hecho un cálculo matemático para poder establecer cuál es la cantidad de escaños que le correspondería a cada uno. Como ya sabemos y establece la norma que hay 28 escaños que son fijos, correspondía hacer la distribución sobre los 102 restantes para completar los 130. Y es así que de manera diferenciada encontraremos que, por ejemplo, Lima Provincias en color azul tiene 3, Huánuco tiene 2, Loreto 3. Peruanos en el extranjero, ¿por qué tiene ahí una rayita? Porque la norma ha establecido que en este caso de diputados únicamente corresponden 2 escaños. Y es así que completamos los 130. Claro. Vemos, por ejemplo, que en el caso de Lima Metropolitana son 31 escaños, ¿no es cierto? 31, igual con la misma precisión que el comentario anterior, que tiene que ver con la proporcionalidad de habitantes que hay en Lima. Y en algunos, por ejemplo, regiones podemos observar que incluso se ha aumentado el número, en el caso de Madre de Dios, que había un solo representante y ahora van a haber 2. Claro, en el caso de Lima, si lo ven en el gráfico, tenemos, si bien es cierto, 31 que son escaños en base a la proporción. Hay uno adicional que es el que ha establecido el legislador como fijo. Entonces en Lima Metropolitana tendremos 32.
Y en el caso, por ejemplo, de Madre de Dios, efectivamente, ahora le corresponden 2 escaños, lo cual es un aumento en relación a las elecciones anteriores, ¿no?, que tenía un solo escaño. Claro, ya para ir cerrando la entrevista, Jessica, justo quería hacerte una consulta en función a cómo se determina, digamos, los que postulan, ¿no es cierto?, al Congreso bicameral, al Parlamento bicameral, es quiénes van al distrito múltiple y quiénes van al distrito único. Se entendería que eso lo eligen los partidos. Estamos hablando de más de 40 partidos de momento inscritos, pero digamos, ¿quién determina finalmente a dónde va el distrito múltiple o quién van al distrito único? Serán las mismas organizaciones políticas, sí, serán las mismas organizaciones las que además, en base a la organización que ellos tengan, porque también deben determinar cuál va a ser la modalidad de primarias, cómo van a conformar sus listas. Es así que presentarán ellos las fórmulas correspondientes ante los jurados electorales especiales, que como ya te comentaba en un inicio, nosotros ya estamos trabajando precisamente para ello, y aquellos jurados electorales especiales que se conformen van a estar integrados por representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y también por algún ciudadano de la circunscripción. Es en ese sentido que estas elecciones van a ser llevadas a cabo por el organismo electoral, pero también a nivel nacional con participación de representantes de estas instituciones y también de algún ciudadano que participa también tomando una decisión. Es una particularidad que tiene nuestro país en relación a quienes administran justicia en materia electoral. Claro, ya para cerrar, ya como última pregunta, solamente mencionar, Jessica, de que estamos prácticamente ya con esta distribución de escaños, entrando, se podría decir, obviamente a partir del 12 de abril ya se oficializa, ¿no es cierto?, la convocatoria de elecciones, pero ya estamos entrando, digamos, a un ambiente en donde ya podemos, digamos, oler un poco el tema de las elecciones, ¿cierto? Así es, y por eso tenga mucha confianza la ciudadanía en que el Jurado Nacional de Elecciones está trabajando para dotar justamente de transparencia, avanzando en lo que es los preparativos de estas elecciones y tratando de que las reglas estén claras. Mientras estén en marcha algunos cambios que se puedan dar normativos, el Jurado Nacional de Elecciones irá emitiendo la reglamentación correspondiente y siempre con miras a poder brindar unas elecciones transparentes como lo ha venido desarrollando. Bien. Muchas gracias a Jessica Clavijos, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, que nos ha acompañado aquí en el Jurado Nacional de Elecciones, precisamente en el set de televisión que tenemos instalados aquí. Vámonos a una pausa y volvemos después del corte.